Hola, soy Blockman Jones y la sesión de hoy vamos a hablar sobre la definición. Así es, la definición es una operación conceptuadora, es decir, es un acto que realiza la mente desde un punto de vista lógico para delimitar, para precisar un concepto. Desde una perspectiva lógica, una definición es la delimitación de los contenidos de un concepto, es decir, va a determinar qué notas constituyen a esta acepción y la distinguen de otras. Incluso la RAE entiende que la definición palabras más, palabras menos, es una especie de proposición que contiene las características generales y diferenciales de algo. Entonces, una definición es algo que usamos para explicar una palabra, para explicar un concepto. Ese algo regularmente son otros conceptos. Hay dos componentes que tiene la definición, el definiendum y el definien. Es decir, lo que voy a definir y la definición propiamente dicha, lo que digo para explicar la palabra que desconozco. Toda definición se va a dividir en dos grandes tipos, las definiciones nominales y las definiciones reales. Las definiciones nominales están basadas en el nombre de la palabra que se va a definir, mientras que las definiciones reales tienen que ver con la cosa definida. La definición nominal se divide en dos grandes tipos, la definición etimológica y la definición por sinonimia. La definición etimológica es aquella que recurre a la raíz de una palabra, es decir, a los significados antiguos que tenía esa palabra, típicamente bios, vida, y eso va a dar origen a la biología. Logos significa tratado. Biología es entonces el tratado, la ciencia de la vida. Luego tenemos las definiciones por sinonimia. Este tipo de definiciones lo que hacen es explicar una palabra a través de un sinónimo. Es decir, este tipo de definiciones sirven para bajarle los humos a la gente mamerta que quiere apantallarnos con palabras que no conocemos. Si alguien un día en la calle te dice que algo es heteróclito, no te está albureando, te está diciendo que es irregular. Cuando alguien te explica que heteróclito se explica o es equivalente, es sinónimo de irregular, la definición por sinonimia ha operado porque te está dando el sentido de la palabra que desconocías con un sinónimo. Luego tenemos a la definición real. La definición real va a decir que es un objeto a partir del objeto que representa. Las definiciones reales pueden ser de los siguientes tipos: causal, genética, esencial y descriptiva. La definición causal es aquella que va a definir un concepto a partir de las causas del objeto que representa. Pensemos que vamos a definir una plancha. Una plancha se puede definir a través de las causas que van a generar a este aparato. Según los medievales, las causas de las cosas podían ser de los siguientes tipos: material, formal, final, eficiente y ejemplar. Bueno, vamos a explicarlas con la plancha. Si queremos decir de qué está hecha la plancha, definitivamente hablaremos de una causa material, pues la causa material se refiere a esto. Y entonces diremos que la plancha es un objeto constituido de metal, circuitos y plástico. Luego, si queremos definir de manera formal, a través de la causa formal a la plancha, tendríamos que señalar aquellas cosas que distinguen a esa materia de otras materias semejantes, es decir, aquello que hace que ese conjunto de circuitos, de metales y de plásticos constituyan una plancha. Entonces tendríamos que decir que una plancha es un objeto con una forma específica que tiene una base de metal
en la cual es calentada o la cual es calentada por circuitos y que tiene una manija para sostenerse, casi siempre de plástico, y que sirve para, bueno, no, el sirve ya no, el sirve nos lleva a el tercer tipo de causa, que sería la causa final. La causa final se refiere a la finalidad, al objetivo que tendría la plancha, y eso sí me remite a decir que la plancha sirve para desarrugar la ropa calentándola. Luego tenemos lo que sería la causa eficiente. Se refiere a que la gente que va a dar origen a la plancha, es decir, el fabricante o la máquina que lo generó. Una plancha es aquello que es producido por una fábrica de planchas. Esta definición tal vez no ayude mucho. Luego tenemos la causa ejemplar, que se refiere al modelo que se siguió para generar a este objeto. Esto suponía una especie de relación entre un dios y una criatura y un modelo ideal que él pensó. Entonces, bueno, si lo llevamos a este ámbito, podemos decir que hubo un modelo de plancha que pensó algún fabricante y que luego los chinos se lo plagiaron y siguieron ese modelo. Eso se referiría a la causa ejemplar. Gracias, chinos, por permitirnos con la piratería hacer ejemplos tan didácticos. Luego tenemos la definición genética. La definición genética va a definir un objeto a partir del proceso que da origen a esta cosa. A diferencia de la definición causal, aquí se va a dar detalle del proceso por el cual las causas operan para generar algo. Vamos a decir que si vamos a definir nuevamente una plancha, tendríamos que describir todo el proceso de ensamblaje, de producción, de finalización de la plancha, que se haría en una fábrica. Como no soy fabricante de planchas, no daré ningún ejemplo, pero pueden buscar en YouTube videos muy didácticos que digan cómo se hacen las planchas. Gracias. La definición esencial es aquella definición que recurre a un par de palabras o a un grupo muy reducido de palabras. Regularmente lo que hace este tipo de definición es tratar de reflejar un género, es decir, un concepto genérico desde el cual se pueda definir un objeto y luego establecer una diferencia respecto a las demás cosas de su género. Ejemplo, si definimos una plancha nuevamente, como género podríamos decir que es un instrumento. Pero, ¿qué distingue este instrumento de otros? Pues sería justamente esto, un instrumento de planchado, un instrumento de alisamiento de la ropa. Por último tenemos la definición real descriptiva. Este tipo de definición lo que hace es decir que es un objeto dando detalle cabalmente de todas sus características esenciales. De tal manera que si definimos una plancha, tomaremos elementos de uno y de otro tipo de definiciones anteriores para dar una descripción muy completa de qué es una plancha. Podríamos señalar algo así como que es un instrumento constituido por tales materiales con el objetivo de alisar la ropa y que la gente lo usa regularmente en las sociedades occidentales. Una cosa así. Bueno, eso sería todo. Soy Blockman Jones. Muchísimas gracias.